27 de octubre de 1977. Un hombre fue arrestado en Ohio luego de que 4 mujeres fueron abusadas sexualmente y asaltadas por un grupo de personas. Entre los individuos que estaban cometiendo estos crímenes estaba un yugoslavo experto en armas, un maestro escapista, un pseudo-gánster de Brooklyn y una lesbiana introvertida que le encantaba escribir poemas. Lo que tenían en común estas personas es que ellos eran solo 4 de 24 personalidades distintas que vivían dentro de la mente de un solo hombre. Esta es la historia de aquel quien se convirtió en la primera persona en Estados Unidos en ser encontrada inocente de cometer crímenes por sufrir de TID o personalidad múltiple. Desde una niña de 3 años hasta un experto en electrónica y medicina. Agnósticos, episodio 11. Las mentes de Billy Milligan. Bienvenido a Agnósticos. Sigue tu razón tan lejos como te lleve. Las mentes de Billy Milligan. Al fin, no hay día que no me vaya a dormir pensando en que no he estrenado capítulo. A ustedes 3 que me escuchan, los quiero muchísimo y gracias por llegar hasta aquí. Siento que todo se llene como una avalancha y es que han sido semanas cargadas de actividades. Me siento en medio de un bombardeo y tengo una analogía muy buena, pero mejor no la digo porque me van a cancelar muy rápido. Pero güey, feliz día de las madres, feliz día del maestro. Muy atrasado todo. Si es que alguna madre o un maestro me escucha, pues saludos y es que a la madre, tardé muchísimo en sacar este episodio. Feliz 5 de mayo también, ¿eh? Bueno, aquí quiero decirles que cuando termine este semestre no voy a detenerme. Los episodios de cada 7 días dejarán de ser un mito. Pero pues por ahora 8, 9 o hasta 10 días. Lo siento mucho. Esto va a terminar pronto, en serio. El tiempo es relativo y solo 3 o 2 semanas más. 3 o 2 semanas más en lo que termina el semestre y no paramos. No paramos. Un agradecimiento especial para todos aquellos que han estado apoyando el podcast cada semana desde su inicio. Neta, sin ustedes es que ya no seguiría haciendo esto. Ustedes saben quiénes son. Tú que estás escuchando esto sabes quién eres. El episodio de esta semana llega también un poco tarde porque queríamos marcar el primer final de una fase. Y para aquellos que nos siguen en nuestras redes sociales, habrán visto un post, o bueno, 3 posts en Instagram. Pues los primeros 10 episodios estaban ya terminaditos y publicados. La primera meta de su programa de cabecera era hacer 10 episodios, porque bueno, es necesario hacerse metitas así. E hicimos el post en Instagram de conmemoración, bastante lindo para mí la verdad, y espero que les haya gustado. Vi que tuvimos buen engagement y neta, gracias a todos ustedes por compartirlo y por darle like. Y de verdad no saben lo bien que se siente ver que les está gustando este rollo. Muchos me han preguntado ¿y por qué 50? ¿O por qué celebras el 10? Y bueno, como todo en la vida, etapas y procesos. Y es algo no tan personal porque muchas personas lo hacen, pero bueno, quiero compartirlo con ustedes. Para alcanzar un objetivo, digamos, mayor, es necesario ponerse metitas alcanzables. Funciona incluso como un incentivo y es que nuestro cerebro sabe cosas, o sea, si vas logrando y cumpliendo metitas vas a llegar al objetivo final, tenlo por seguro. Entonces, pues, esas metitas que forman parte de ese programa, la primera de ellas era llegar a 10 episodios y ya se llegó. Esas metitas que te van marcando avances te hacen disfrutar el viaje. En lugar de ver el horizonte y ver que te faltan 40 o 30 capítulos para llegar al 50, ves que te faltan 10 para llegar al 20 y es como, bueno, no sé, un consejo del día, espero que les ayude, pues, para todo. Ponte metitas a corto plazo para alcanzar el gran trofeo a largo plazo, ya verás. No vas a ganar la Copa del Mundo en un mes, pero tal vez en un mes si ganas 3 partidos seguidos, algo así, algo así. Espero que tengan un excelente fin de semana o comienzo de semana o lo que sea el día que estén viendo esto. Y bueno, vamos a ello porque se viene un capítulo súper cargado, muy interesante y también muy informativo. Quiero que este capítulo no solamente se quede en un caso, quiero informar porque el TID es algo que la gente ve como un tabú y no, trasciende de eso y me gustaría informarles aquí, además de traerles una buena historia.
Debo recalcar que el episodio de hoy será el inicio de esta segunda fase de 10 episodios, una de estas metitas, y el 11º de este recorrido. Espero que les guste. El episodio de esta semana no tenía nombre ni título, debo decirlo, porque no es sino hasta que el día que publicamos en la página de Instagram, publicidad @gnósticos_bajo, el post de los 10 capítulos, uno de ustedes, y abiertamente muchas gracias, Moy-Carballo, espero que estés escuchando este capítulo, pues sí, tú nos diste la idea de este capítulo, cuando comentaste, en la publicación de la nota, que el misticismo detrás del título ya no importa, porque ya lo dije, pero bueno, que siga el pseudomisticismo y comenzamos con este capítulo que me encantó. Bien podría ser una tesis y neta estoy muy orgulloso de él. Una vez más, gracias Moy. Sin ti este capítulo no tuviese ni título. Conforme va avanzando el ser humano y va aprendiendo, se explican cada vez mejor muchos de los problemas que tienen las personas en sus relaciones intra e interpersonales, que son influidas por el entorno y las situaciones que se viven día a día. Normalmente, la razón por la que las personas se pueden comportar de maneras extrañas tiene que ver con la forma en que fueron criadas y los episodios que pudo haber pasado en su infancia. Sin embargo, y precisamente algo que sigue sin tener una solución ni explicación concreta, es el caso de Billy Milligan. Dentro del grupo de los trastornos denominados como trastornos disociativos, uno de los más reconocidos es el trastorno disociativo de personalidad, conocido coloquialmente como personalidad múltiple. El grupo de trastornos disociativos engloba todo ese grupo de trastornos en los que la identidad original del sujeto se ve dañada, disociada y fragmentada de la realidad, dando lugar a conductas que no se corresponden con actos que podrían esperarse o ser coherentes con la identidad, digamos, original. Al mismo tiempo, en ciertos momentos ocurre un cambio y una personalidad reemplaza a otra. Después de cambiar, una persona no puede recordar lo que sucedió mientras su otro yo estaba activo. Todos ellos pueden ser diferentes en género, edad, nacionalidad, temperamento, habilidades mentales, cosmovisión e incluso reaccionar de manera diferente a las mismas situaciones. Se cree que el trauma emocional severo en la primera infancia es la causa de ese trastorno. Abuso físico, sexual o emocional. Este trastorno es una manifestación extrema de disociación, un mecanismo de defensa psicológica en el que una persona comienza a percibir lo que le está sucediendo como si le estuviera sucediendo a otra persona. Debido a la rareza de esta enfermedad, la existencia misma del trastorno de identidad disociativo ha sido cuestionada durante mucho tiempo. Sin embargo, esto es real. No importa cuántos quieran objetar, es real y es serio. Es una severa alteración en la psique que se debería estar investigando en todo el mundo, porque podríamos encontrar respuestas a preguntas que ni siquiera han sido formuladas. William Stanley Milligan, conocido como Billy, nació el 14 de febrero de 1955, en Miami Beach, Florida. La infancia de Billy difícilmente puede llamarse feliz y próspera. Su madre, Dorothy, creció en un pueblo de Ohio, y luego se mudó a Miami, donde conoció al futuro padre del niño, el comediante Johnny Morrison. En 1953 nació su primer hijo y 2 años después el segundo, Billy Milligan. En 1956, la pareja también tuvo una hija. Morrison, según los biógrafos, no pudo soportar el estrés de tener tantos hijos. Pronto se endeudó, comenzó a apostar y beber con frecuencia, por lo que fue internado por alcoholismo y depresión. En 1958 hizo su primer intento infructuoso de suicidarse. Un año después, el 17 de enero de 1959, Johnny Morrison, de 36 años, hizo un nuevo intento de suicidio, esta vez con éxito. Fue envenenado por monóxido de carbono en su propia casa. Después de este trágico accidente, el pequeño Billy junto con su madre, su hermano y su hermana regresaron a la pequeña tierra natal de su madre, la ciudad de Circleville. Unos años más tarde, en octubre de 1963, Dorothy, la madre de Milligan, se casó con Chalmer Milligan, quien adoptó a los 3 hijos. Ella fue su quinta esposa. Bill tenía 8 años en el momento del matrimonio. El padrastro fue extremadamente grosero con Billy y luego fue acusado por el tribunal de violar al niño. Según los psicólogos, fueron los traumas infantiles de William los que causaron sus posteriores trastornos mentales. Pero Billy ya había empezado a disociarse en otras identidades a partir del suicidio de su padre, donde Christine fue la primera, quien jugaría mucho con su posterior hermana adoptiva, Chaya, hija del primer matrimonio de Chalmer. Fue hasta que su madre se casó con Chalmer, su principal abusador, que empezó a crear más identidades con tal de sobrevivir.
su madre y sus hijos, ahora 4, sufrían a manos de Chalmers, y años pasarían hasta que se casase con otro hombre, Dale Moore. Billy había sufrido abuso sádico y sexual de parte de Chalmers, a veces temiendo por su propia vida. Además, debido a su identificación con su madre, cuando ésta era golpeada por su esposo, causaba que el joven Milligan experimentara su terror y dolor. Pero, ojo aquí, es importante recalcar que el abuso mismo no es el causante directo del TID, ni siquiera de la disociación. En realidad, es un proceso más complejo, y es por eso que no todas las personas abusadas desarrollan TID. Un resumen del proceso es, entre más pequeño el niño, menos mecanismos de defensa tiene a su alcance. Uno de ellos es una capacidad natural para disasociar. Pero hay otros mecanismos como pedir ayuda o un total colapso, o intentar hacerse amigo del enemigo. Si ninguna de estas funciona, es posible que el niño use la disociación más seguido, volviéndose una respuesta por defecto ante el estrés que pudiera o no indicar una agresión potencial abrumadora. Si esto sucede durante mucho tiempo y no se le enseña al niño a modular esto, a modular sus emociones y a reformar su propia identidad, que bueno, recordemos que un niño necesita un cuidador para formar su identidad, los alters son entonces solo una consecuencia de que el niño no haya logrado integrar todas sus experiencias en una sola personalidad. Puede que aquí el tema ya se está volviendo muy fuerte, muy espeso, ¿no? Y tú dirás, ¿y qué es un alter? Bueno, con calma, miren, este episodio va a ser largo, seguramente ya vieron los minutos, pero manténganse en el hilo. Una persona con TID cambia entre personalidades múltiples e inconfundibles llamadas alters. Estos alters a menudo tienen sus propios nombres, manierismos, edades, géneros, etnias y voces. Normalmente hay uno principal o identidad que es anfitrión que usa el nombre real de la persona, en este caso Billy. Digamos que los alters, de una manera coloquial, pues son las personalidades, para que estemos en una misma sintonía. ¿Y por qué alters? Alter significa estado alterado de conciencia o conciencia alterna. Aunque en otros trastornos de trauma existen partes disociadas, solo en el TID y TID parcial se llaman alters, pues son más complejos y autónomos. Es decir, son más humanos. Retomando el hilo, el cuidadoso hilo, hay que tener cuidado en decir que el abuso sexual infantil causa TID, pues esta es una afirmación malentendida y que podría causar más confusión que aclarar dudas. Aunque es verdad que la gran mayoría de personas con TID fueron abusadas sexualmente en la infancia, este factor, mucho más severo si proviene del cuidador, no es el único causante del TID. Además, Billy ya tenía 3 identidades antes de los abusos de Chalmers, posiblemente debido a la negligencia de su padre y las constantes ausencias de su madre y por presenciar violencia doméstica. En la escuela, Bill era un estudiante pobre que se comportaba de manera extraña. Según los maestros, cuando tenía 12 o 13 años, a veces parecía estar en estados de trance. Debido a su comportamiento extraño y perturbador, Bill fue suspendido de la escuela. El doctor Harold Brown, que desde entonces se ha negado a comentar sobre el caso, examinó a Bill en la clínica de salud mental del condado de Fairfield y le diagnosticó una neurosis histérica con características pasivo-agresivas. Y estoy haciendo comillas con mis dedos porque, pues, evidentemente no era eso. Brown también recomendó que Bill fuera admitido en la unidad de niños del Columbus State Institute. Y Milligan fue paciente del 23 de marzo al 23 de junio de 1970. Apenas unos 2 meses. 3 meses. En la primavera de 1972, Milligan, que hasta entonces tenía 17 años, abandonó la escuela secundaria y se alistó en la Marina. Fue dado de alta al cabo de un mes, según los informes, porque no poseía el grado de adaptabilidad necesario para la vida naval. En julio de 1972, Milligan fue arrestado por cargos de violación y enviado a la Comisión Juvenil de Ohio. Milligan afirmó que la mujer involucrada en el crimen era una prostituta que exigió un pago por un acto sexual que no realizó. Ve a saber cuál fue. Después de su liberación, Milligan trabajó en Anchor Hawking y en varios otros lugares, pero no pudo mantener un trabajo. Según el informe de Harding, Milligan tenía novia en ese momento, pero no podía funcionar sexualmente. El 27 de mayo de 1975, Milligan fue sentenciado por cargos de robo.
Un robo ocurrió en una farmacia Grey en el centro comercial Plaza en Lancaster. El otro en un descanso junto a la carretera a lo largo de la 33 de Estados Unidos. Milligan fue sentenciado de 6 a 25 años por el primer delito, el del robo en la plaza, y de 2 a 5 años por el segundo. Afirmó que en el resto de la parada del robo fue abordado por 2 transvestis homosexuales. Según un artículo del Columbus Citizen Journal, después de que él fuera enviado a prisión, su abogado solicitó la libertad condicional por choque. El tribunal del condado de Fairfield lo concedió en el robo de Gray, pero no en el otro. Milligan fue transferido al Instituto Correccional del Líbano. Milligan tenía dificultad para dormir, vomitaba con frecuencia y sufría de visión borrosa. Según el informe de Harding, mientras estuvo en el Líbano, Milligan expuso el tráfico de drogas allí y tuvo que permanecer en aislamiento protector durante 9 meses. Según el fiscal del condado de Fairfield, James W. Luce, una vez liberado, Milligan violó rápidamente los términos de su libertad condicional al no presentarse ante un oficial de libertad condicional. Sin embargo, Milligan logró conseguir un trabajo en una fábrica que pronto perdió. Después de una discusión entre Milligan y su actual padrastro, Bill se subió a su automóvil y condujo hasta Columbus, donde deambuló durante casi una semana antes de conseguir otro trabajo, como trabajador de mantenimiento en Channingway Apartments en el extremo oeste, del cual fue despedido el 2 de octubre del 77 por irresponsabilidad. Los intentos de conseguir trabajos en otros complejos de departamentos como The Cliff fracasaron. Milligan era una persona que no podía estar en un mismo lugar mucho tiempo. Pero, ¿por qué? Cada vez más preocupado, según el informe de Harding, Milligan comenzó a tomar 3 o 4 tabletas de bifetamina de 20 miligramos para sentirse más alerta, combinadas con vodka, ginebra o ron para sentirse mejor. La bifetamina es un medicamento usado para tratar a pacientes con hiperactividad, déficit de atención, narcolepsia e incluso obesidad. Finalmente, el día D alcanzó a Milligan. Es el 27 de octubre del año 1977 y estamos en una universidad en Columbus, Ohio. El clima despreocupado estudiantil es sacudido por la noticia de que un intruso se pasea cerca del edificio y se ha cobrado ya 3 víctimas, 2 en una semana. Se trata de 3 chicas del campus, secuestradas, atracadas y violadas. La policía decide investigar y pide a las 3 víctimas realizar un identikit. Los testimonios coinciden: bigote y patillas a la moda, un lunar en el cuello. Una comparación con la base de datos de convictos y una huella dactilar encontrada por los investigadores les lleva a un nombre y una dirección muy precisa: William S. Milligan, Evanston Avenue, Ravensburg, distrito de Columbus. Los agentes llaman a la puerta pretendiendo entregar una pizza. Lo toman por sorpresa y lo esposan. En la casa encuentran confirmación de la peligrosidad del sujeto: armas, esposas y un timer para una bomba. Pero algo no funciona. Billy parece como caído de las nubes, sin miedo, sin capacidad para ver lo que está pasando. En pocas palabras, se comporta como si fuera inocente, pero no es la manera usual de hacerlo. Lo parece realmente. Una de las víctimas dijo que era bastante amable y que actuaba como una niña de 3 años. De las violaciones todas cometidas dentro de las 2 semanas anteriores a la fecha del arresto, fueron notablemente similares. Una mujer sería abordada cerca del campus de Osu, llevada a punta de pistola a un área rural y violada. El violador luego obligó a las víctimas a usar cheques o tarjetas de crédito para obtener efectivo. Cuando fue arrestado, Billy le preguntó a la policía: ¿qué he hecho mal? Los oficiales de policía tenían distintas opiniones sobre él. ¿Ha perdido la memoria o solo está actuando?, se decían. Los agentes lo conducen al penal y aquí se produce la segunda cosa sorprendente. Cuando sube a la camioneta, Billy no tiene puestas las esposas. Se las ha quitado, pero parece no ofrecer resistencia. Por el momento permanecen desconcertados. Luego deciden archivar el asunto como posible error de la policía y conducen a Billy a su celda. Esa noche sucede el segundo episodio inexplicable. Se encuentran a Billy con las venas de las muñecas cortadas. Y lo sorprendente, más que el acto de tener las venas cortadas, es que ha utilizado vidrios rotos afilados. ¿De dónde salen estos vidrios rotos? Bueno, en la cárcel no es admisible dejar un objeto que se pueda romper, precisamente para evitar el uso de estos fragmentos como armas. Entonces,
simple. Proceden a entrar a la habitación de Billy y el baño está roto. Ha partido una taza con los puños. En la penitenciaría aumentan las dudas sobre este prisionero. El hombre temblando y temeroso, que parece caído de las nubes, no puede ser la misma bestia humana capaz de destruir un WC con solo la fuerza bruta de sus manos. Pero una cosa es cierta, ese hombre, aunque aparentemente inofensivo, es peligroso. Deciden atarlo con una camisa de fuerza y al día siguiente todo parece normal en la celda. Billy duerme como un angelito. Se le ve como a un niño casi tierno con la cabeza apoyada sobre ropa usada como almohada. ¿Ropa? Los agentes miran mejor. No es ropa, sino la camisa de fuerza. Billy la encontraba incómoda, se la quitó y pensó en usarla como almohada. Ajá, la camisa de fuerza. La cosa, ya de por sí extraña, empezó a adquirir rasgos grotescos. Y de nada sirve una confrontación pura y dura con el prisionero. Un largo interrogatorio. Billy niega tanto la ruptura de la taza como de haberse quitado la camisa de fuerza. Simplemente se la encontró allí y la usó como almohada. En el penitenciario, comienzan a pensar que este hombre debe ser o un consumado actor o gravemente esquizofrénico. Pocas dudas acerca de esto último. Pero, ¿quién es capaz de sacarse a las esposas una camisa de fuerza y arrancar una taza a puñetazos? Un cruce entre Houdini y Hulk. Las autoridades decidieron averiguar con quién estaban tratando y lo llevaron a un psiquiatra para una evaluación. En el Centro Comunitario de Salud Mental de Southwark, en Columbus, frente a la doctora Dorothy Turner, se encuentra un individuo tímido y asustado, que responde a las preguntas sin oponer resistencia, aparentemente sumiso, y el interrogatorio se desarrolla sin problemas. En algún punto, sin embargo, Billy se bloquea, mueve los ojos, mira de reojo y luego vuelve a observar a la doctora. Ahora tiene otra voz, otra mirada. Cuando la médica lo llama, Billy responde secamente. Billy está durmiendo. Yo soy David. David tiene 8 años. Es el guardián del dolor. Nació en su mente un día de 1961, cuando Billy tenía 6 años y estaba con su padre en el almacén de leña. Nace para sufrir la violencia, el maltrato y los abusos sexuales en lugar de él. Todo aquello que Billy no puede soportar. Es David quien siempre tiene la culpa de todo, resignado. Es él a quien la policía encontró en el momento de su arresto. Es él quien decide romper el pacto de la personalidad de Billy y revelar su identidad a la doctora. Las personalidades dentro de Billy tenían reglas también, y más adelante las vamos a ver. Un informe posterior basado en sus entrevistas encontró que él, Milligan, no tiene un entendimiento genuino ni consistente de su situación legal, ni de los cargos en su contra. Además, se percibe que no puede ayudar a su abogado en su defensa. Milligan había dividido su psique en 10 personas, 8 hombres y 2 mujeres, desde Christine, una vulnerable niña de 3 años, hasta Arthur de 22, un planificador racional y controlado, que habla con acento británico y trata de reparar el daño hecho por las otras personalidades. Una de las personalidades descubrió el mundo interior de Milligan como una habitación oscura, en cuyo centro había un rayo de luz para tomar posesión de la conciencia. Una persona tenía que ponerse en el lugar. En prisión, el principal personaje dominante fue el comunista yugoslavo Regan Baraković, y después de la prisión, el inglés Arthur Smith. Estas 2 personas decidieron a quién y cuándo se le permitiría ir al lugar, es decir, a tomar el control. Y hasta aquí para mí es fascinante. Fascinante que existan personas así, fascinante que existan casos así. Recordemos que sigue siendo un trastorno y no debemos romantizarlo, pero tampoco debemos satanizarlo. Y es algo que Hollywood no ha sabido hacer bien. Ejemplos claros como Split muestran solo la peor parte de las personas con TID. Pero esto para nada tiene que ver con la realidad. Y es por eso que decía al comienzo de este podcast que quería informar. Y es que no solamente quería decir la historia. Y tal vez este episodio no tenga tantas vistas. Pero bueno, creo que era necesario hacer algo así. Según los psiquiatras, las personalidades de Milligan usaban diferentes patrones de voz y expresiones faciales. Prueban en diferentes niveles de coeficiente intelectual y producen diferentes tipos de obras de arte. Regan, de 23 años, que habla con acento eslavo,
está casi desprovisto de preocupación por los demás. Hello, everybody. Danny y Christopher Hello from son adolescentes Russia. decentes y tranquilos, pero Tommy, de 16 años, quien inició el alistamiento en la Marina, está deprimido y tiene muchas características esquizoides. Esquizoides no tiene nada que ver con la esquizofrenia, o bueno, tal vez un poco, pero no. La esquizoides es evitar interacciones con terceros o sociales. Cuando las personas estaban inconscientes, dormían, miraban o interactuaban entre sí. El término familia se utilizó para definir a este grupo, a su sistema. Su sistema, así se le dice a todas las personalidades juntas. Las 24 son el sistema. Se deja de hablar de una sola persona. Arthur y Reagan podrían prohibir a una de las personalidades y privarla de la oportunidad de estar en el acto, de estar en el lugar. Teide informa al psiquiatra, pero hay algo más. Si Billy parece un tipo agradable, tranquilo, y David tiene 8 años y solo sabe sufrir, y Arthur y Reagan prohibían a las personalidades, Dan y Christopher eran adolescentes, Tommy estaba enlistado en la marina. Bueno, ¿quién ha secuestrado y violado a las chicas? ¿Quién es el que tiene las armas de fuego en casa? ¿Quién es el que rompe las tazas del baño y se quita con facilidad las esposas y camisas de fuerza? Un grupo de psiquiatras ponen a Billy bajo observación y empiezan a presionarlo con preguntas. Pronto se hace evidente que quien tienen al frente no es la misma persona descrita por la médica. No es Billy, tampoco David. Es un individuo afable, pero seguro de sí mismo, con gran facilidad de palabra. Fuma, dice pintar retratos y tocar la batería. Su nombre es Allen, tiene 18 años. Cuando los científicos deciden ir hacia el fondo y presionarle más, Billy, o mejor dicho, Allen, no puede soportar la agresividad, y aquí aparece Arthur, arrogante, obstinado, con un fuerte acento inglés, de 22 años. Estudia biología y medicina, con un especial interés en la hematología. Conoce la lengua árabe, la cual lee y escribe con fluidez. Cuando lo meten en la cárcel y el clima se vuelve hostil, de repente sus ojos se vuelven fríos y adquieren un extraño acento eslavo. Reagan Balaskovich, el guardián de la ira. Reagan, de 23 años, conoce el idioma serbo-croata. Es experto en karate, de personalidad violenta y el único autorizado para usar armas, pero también es quien debe proteger la identidad de los otros y cuidar de su sustento. Para ello, atraca bancos y está involucrado en el tráfico de drogas y armas. ¿Recuerdan aquellos robos en el que Billy estuvo encarcelado? También recuerdan aquella vez que Bill estuvo involucrado en tráfico de drogas. Pues bueno, era Reagan. Es él quien decide quién debe asumir el control en momentos de peligro. Reagan no distingue los colores. Es un comunista ferviente y tiene una fuerza increíble. Fue él quien hizo añicos el baño a golpes de karate. Para ocuparse de esposas y camisas de fuerza, se descubrirá el artista de fugas, Tommy, 16 años, experto en electrónica. Gracias a su capacidad de controlar sus músculos y los huesos de las manos, aparece cuando hay que liberar a Billy. Es que es increíble. Billy, de 23 años, es la personalidad central, culpable, suicida y dormido durante la mayor parte de los últimos 7 años. Hasta su arresto, cuando Wilbur llamó a Billy por primera vez, Milligan saltó de su silla y dijo: "Cada vez que vuelvo en sí, estoy en algún tipo de problema. Ojalá estuviera muerto". La cabeza de Billy Milligan es como la antecámara de un palco. Reagan y Allen son los encargados de llamar a los actores cuando no son capaces de hacer frente a la situación. En total 24. La primera en aparecer fue Christine, 3 años, disléxica, la niña de la esquina, porque en la escuela la castigaban a menudo a la esquina contra la pared. Christine surgió antes del suicidio del primer padre de Billy. Y bueno, ahora que ya conocemos casi a todo el sistema completo, vamos con las reglas. Las reglas las nombró Arthur. Las reglas del sistema eran: la primera de ellas, nunca mentir. Toda su vida, fueron acusados injustamente de ser mitómanos, patológicos, por negar conocimiento de cosas que los demás han hecho. Comportarse ante mujeres y niños. Esto incluye el lenguaje vulgar y adherirse a etiquetas como abrir las puertas. Los niños deben sentarse derechos en la mesa. Las mujeres y niños deben ser protegidos siempre y todos deben defenderlos. Ser célibes. Nunca más los hombres deben estar en posición donde se les pueda acusar de violación. También aplica para las mujeres. Pasa todo tu tiempo en automejora. Ninguno debe perder el tiempo con cómics o televisión, sino que todos deben estudiar sus propias especialidades. Eso incluye a Christine,
pues debía mejorar su dislexia. Esto es, cada vez que alguien tomaba el cuerpo de Billy, o mejor dicho, el cuerpo de ellos, tenía que estar mejorando, estudiando, aprendiendo, yéndose adelante. Esto incluía a Christine, que debía mejorar su dislexia, pero también a Tommy, que debía mejorar sus habilidades de escapismo, e incluso también por eso quizá dudaron cuando dije que Arthur estaba estudiando medicina y biología. Pues sí, cuando Arthur tomaba el dominio, estaba en la luz, pues él estudiaba. La siguiente regla era respetar la propiedad privada de cada miembro de la familia, del sistema, más estricto aún con vender pinturas. Todos pueden vender pinturas sin firmar o firmadas solo con Billy o Milligan. Esto para que no los descubran. Recuerden que ellos no querían ser descubiertos, que estaban disociados. Cualquiera que violara estas reglas sería baneado para siempre de tomar la luz y sería enviado a las sombras con los demás indeseables. ¿Quiénes son los indeseables? Ahorita voy. Para seducir a las mujeres estaba Allen. Para secuestrarlas, Reagan. Entonces, ¿quién las violaba? Adalana, 19 años. Ella era una lesbiana abiertamente y entabló relaciones íntimas con los amantes de otras personalidades de Milligan. Una chica tímida que escribe poesía. Es la única entre las diversas identidades en tener la capacidad de sustituir a la personalidad de turno, robándole la escena. Comete violaciones para satisfacer su necesidad de ser querida. Cuando Arthur la descubre, la amenaza, prohibiéndole categóricamente abandonar su lugar. Y desde ese momento, Adalana comienza a formar parte de los indeseables. Los indeseables son personalidades prohibidas por Arthur, porque se consideran peligrosas para la libertad y la supervivencia de los otros. Tienen la prohibición categórica de salir, pero lo hacen en cuanto tienen la oportunidad, aprovechando momentos de confusión de Billy. A menudo son criminales, trafican y consumen drogas. Son violentos y lo meten siempre en problemas. Philip, de 20 años, un matón nativo de Brooklyn, dando palizas en áreas de descanso de los condados de Fairfield, Joaquin o Kevin, que también en 1975 organizó el robo de medicinas con el Grey Drug Store, pero que luego será rehabilitado porque es el único que junto a Reagan resiste a la violencia y a los abusos infligidos a Billy. Indeseables son en total 13, que sumado a otras 10 personalidades hacen 23. Entonces, ¿quién es el 24? El maestro. Y es que parece una película. 26 años. Es la fusión de todos, con talentos y recuerdos de todos y cada uno de ellos. Un autodidacta con intereses múltiples. Todos los conocimientos de los demás, de hecho, provienen de sus estudios. Él es el verdadero Billy Milligan. Y es él quien va a contarle todo a Daniel Keyes, quien escribiría un libro, Las mentes de Billy Milligan. Una historia al límite de la ciencia ficción que parece salida de una novela de un escritor demasiado imaginativo. Fragmentos del libro que de hecho he incluido en este podcast, que recomiendo ampliamente. El libro pueden encontrarlo en Amazon, pueden comprarlo en Kindle App o también pueden pedirlo físicamente. Es difícil encontrarlo en español, mayormente se encuentra en inglés, pero creo que sí hay alguna edición en español. La personalidad de Maestro surgió por primera vez cuando Milligan estaba en el tratamiento. Este personaje poseía los recuerdos de todas las personas que vivían en la cabeza de Billy. Es brillante, sensible, con un fino sentido del humor. Dice: soy todo Billy, de una pieza. Y habla de los demás como de los androides hechura mía. El Maestro conserva una memoria casi total. El Maestro era la personalidad que más se presentó y el que la mayoría de las veces representaba a Billy. En realidad, él afirma que él nunca tocó o lastimó a ninguna de las muchachas estudiantes de la University en Athens, de Ohio, y que verdaderamente la única manera de mejorar su salud mental era a través de buenos médicos y psiquiatras. El problema era que estos no creían en sus personalidades múltiples. Finalmente, el 10 de octubre de 1979, la corte declaró que Billy efectivamente contaba con TID, y que debía permanecer bajo tratamiento dado a que representaba un riesgo sustancial, tanto para sí mismo como para el resto de personas. Además, se ordenó que permaneciera en el Hospital Estatal de Lima hasta su recuperación, la cual fue realmente debatible, puesto a que conoce que los pacientes eran maltratados y sobredrogados, hechos que dificultaban claramente la cura de las enfermedades. Finalmente, Milligan fue transferido a Athens Mental Health Center para continuar su tratamiento.
Los psiquiatras creen que la razón de la estratificación de la personalidad del estadounidense fue el acoso de su padrastro. Puede que la violación no haya sido aislada. Hubo otras manifestaciones de violencia de Chalmer Milligan contra su hijastro. Entre las personalidades de William estaba April, de 19 años, que estaba obsesionada con la idea de matar a su padrastro. La chica en la cabeza de Milligan ideó un plan de venganza, pero fue suplantada por la personalidad dominante de Arthur. Entonces April convenció a Reagan de que matara a su padrastro, ya que ella no podía hacerlo. El intelectual Arthur apenas logró convencer a Badaskovich de que dejara vivo a su padrastro. Sobre la base de la información obtenida durante el tratamiento de Billy, Chalmer Milligan fue acusado de violación y abuso infantil. Una historia totalmente cinematográfica que podría fácilmente convertirse en una película. Sobre todo porque el trastorno de identidad disociativo en el cine es un tema que tira mucho, como lo habíamos mencionado hace rato. Podría, pero todavía no se ha hecho. James Cameron ha pensado en hacerle frente, y la película se habría titulado The Crowded Room, pero algunas diferencias con los productores y con el mismo Milligan le convencieron de abandonar este proyecto. Nombres y nombres han pasado. Warner Bros. Se ha dado por vencida y actores como Leonardo DiCaprio sonaron para el papel de Billy, pero no fue hasta el presente 2021 cuando finalmente Apple TV anunciase finalmente una serie antológica de 10 episodios. Dije 2 veces finalmente. The Crowded Room, protagonizado por nuestro querido Tom Holland, puede ser positivo o no para la comunidad de TID, pero de eso depende no solo de qué tan aterrizada sea la narrativa, sino qué tan educada sea la audiencia. Logra ver qué tiene preparado Apple y se aprendió de aquel antecedente egoísta de Shyamalan en Split. El caso de Billy Milligan, además de ser atractivo, tiene también cierta importancia. De hecho, por primera vez, un condenado por delitos graves fue absuelto, porque no se consideraba que estaba en posesión de sus facultades mentales, y por lo tanto era incapaz de tener control sobre sus acciones. Y es que estoy totalmente de acuerdo, son personas diferentes. Son personas diferentes que comparten un mismo cuerpo. ¿Por qué encerrarías a alguno de ellos? No puedes encerrar solamente a todo el sistema por la culpa de uno. El hombre pasó unos 10 años en una clínica psiquiátrica. Fue puesto en libertad en 1988 y dado de alta del sistema de salud mental de Ohio y los tribunales de Ohio el 1 de agosto de 1991. Se cree que el motivo de alta fue la curación, pero hay evidencia de que el paciente nunca llegó a ser una persona completa. Según el abogado, en la casa del expreso, algunas paredes estaban cubiertas con fórmulas matemáticas, mientras que otras estaban pintadas de manera artística. Los médicos creen que el control del cuerpo volvió a la personalidad de William Milligan. Se desconoce cómo eran realmente las cosas. También se desconoce si volvió a disociarse. Durante algún tiempo, el hombre vivió en California y se dedicó al negocio del cine. Su negocio quebró y Billy desapareció del ojo público. Dejó de comunicarse con sus conocidos y ni siquiera retiró el dinero que le devolvieron a su cuenta luego de pagar las deudas. Deudas a causa de una demanda que metió a la familia de Milligan por el trato. La última ubicación conocida de Milligan fue un hogar de ancianos. Milligan murió el 12 de diciembre del 2014. El mensaje sobre su muerte apareció en la prensa el 16 de diciembre. La causa de la muerte de Billy es el cáncer. El hombre murió en un asilo de ancianos en Columbus, Ohio, varios meses antes de cumplir 60 años. Los expertos, mediante múltiples exámenes y test, pudieron determinar las características específicas del individuo. No obstante, en el caso de Billy Milligan es mucho más complejo, no solo porque su enfermedad se pudo haber confundido con muchas otras que presentaban rasgos similares, sino porque el solo hecho de conversar e interactuar con él en determinados momentos significaba todo un reto. Sin duda, el caso de Billy Milligan, así como el trastorno de identidad disociativo, permiten descubrir una nueva y muy interesante rama de psicopatologías que pueden ser tratadas mediante la negociación interpersonal, que a su vez implican grandes habilidades por parte de los especialistas y que incluso, en la actualidad, sorprende a los doctores y psiquiatras continuamente. Se debe mencionar que por lo descrito, no significa que toda persona con TID es peligrosa para la sociedad o que se deben aislar del mundo. Esto ya muchas veces en los medios o en Hollywood se exageran los trastornos para vender películas, por lo que en consecuencia muchas personas creen que este problema siempre vuelve a las personas violentas y agresivas, lo cual no se da en todos los casos. Es preciso reconocer que existe una gran relevancia en el apoyo que puede dar un especialista en las personas con este trastorno.
especialmente la manera en la que trata al paciente. Por lo que en lugar de rechazarlos, se les debe brindar soporte y ayuda para que junto con especialistas en el tema logren reducir los peligros que trae consigo el trastorno y que el sujeto pueda vivir de manera normal dentro de la sociedad. Habían pasado días desde la última vez y estoy muy feliz de haber regresado. Si lo iba a hacer, tenía que ser de esta forma, con un capítulo como el de hoy. Suscríbanse, dennos amor y compartan. Esparzan este podcast por todo el internet y espero que les haya gustado. ¿Y a ti qué te pareció este caso? Sigue tu razón tan lejos como te lleve. Mi nombre es Damián Medina y esto fue Agnósticos, episodio 11. 11 de 50, claro que sí. Adiós.